Vamos a calcular la corriente en los tres diferentes puntos del circuito. Para eso primero tenemos el circuito de apertura, que graficado quedaría de esta manera, donde tenemos la batería, el motor y tenemos tres resistencias. Una resistencia que se dirige al relé, otra de resistencia que se dirige al transitor y la última resistencia al LED. Entonces lo primero que hacemos es calcular la resistencia total de ese par de resistencias para poder calcular la corriente 1. Para ello, como se encuentra en paralelo, entonces podemos decir que 1 sobre la resistencia 4, que será la nueva resistencia, va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Esto es igual a 1 sobre 150 más 1 sobre 100, igual a 0.016. Ahora entonces decimos que la resistencia 4 va a ser igual a 1 sobre 0,016 igual a 62.5 ohmios. Con eso ya podemos calcular la corriente que pasa por el circuito 1. Entonces podemos decir que la corriente será el voltaje menos 0.7 voltios aproximadamente que consume el transistor. Sobre la resistencia 4, esto es igual a 12 voltios menos 0,7 voltios sobre 62.5 ohmios, igual a 0,181 amperios, que es lo mismo que decir 181 miliamperios. Para la corriente 2 disponemos de la batería, entra al motor y vuelve a la batería. Entonces para esto solo decimos que la corriente 2 es igual al voltaje de la batería dividido la resistencia del motor, que en este caso son 20 ohmios. Por lo tanto es igual a 12 voltios que tiene la batería dividido 20 ohmios y es igual a 0,6 amperios, que es lo mismo que decir 600 miliamperios. Para la corriente 3, que es la que enciende la LED verde, decimos que es igual al voltaje de la batería dividido la resistencia que tiene el circuito. Esto es igual a 12 voltios sobre 1 kilo ohmio, igual a 0,012 amperios, es decir, 12 miliamperios. Si vamos a calcular la corriente total, solo debemos sumar las tres corrientes anteriores, o sea, igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, que sería igual a 181 miliamperios más 600 miliamperios, 12 miliamperios, más 12 miliamperios, que es aproximadamente 800 miliamperios, que tiene el circuito en apertura. Mi nombre es Sofía Rodríguez Jaramillo y voy a explicar el circuito de cierre, que es parecido al circuito de apertura, sino que en este caso el transistor va hacia abajo, como lo podemos observar en pantalla. Primero tenemos que encontrar la resistencia total, que es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, que nos daría 0,013. Lo cambiamos, daría 1 sobre 0,013. Esto es igual a 76,92 ohmios. Procedemos a encontrar las corrientes. La corriente 1 vamos a utilizar la fórmula V menos 0.7 V sobre resistencia 4, que sería la resistencia total. Esto lo reemplazamos y es 12V menos 0.7V sobre 76,92 ohmios. Nos da aproximadamente 0.145 amperios. También lo podemos decir como 145 miliamperios. La corriente 2 vamos a utilizar la fórmula V sobre Rm, que es igual a 12V sobre 20 ohmios. Nos da aproximadamente 0.6 amperios, o también podemos decir que nos dio 600 miliamperios. Por último, encontramos la corriente 3 utilizando la fórmula V sobre resistencia 3.
Lo reemplazamos, esto nos da 12 V sobre 1 kilo ohm, que nos da aproximadamente 0.012 amperios, o también podemos decir 12 miliamperios. Para finalizar el ejercicio, vamos a encontrar la corriente total, que solo sería sumar los resultados de las corrientes anteriores, que sería 145 miliamperios más 600 miliamperios más 12 miliamperios, nos daría 757 miliamperios.